¿Cómo conseguir cruceros baratos? Bueno, hay tres maneras. Probablemente hayan más maneras, pero yo voy a explicar tres que serían las principales. Una es escogiendo compañías de bajo costo. La otra es escogiendo compañías de mayor costo, pero buscando los barcos más viejos de la compañía. Porque cuanto más viejo el barco, menos precio. Y la tercera opción sería buscar los barcos más viejos de la compañía de bajo costo. Pero ese no te lo recomiendo porque ahí no sabemos qué puede pasar. Sin embargo, hay una muchacha que tiene un canal de YouTube. Ella es de Inglaterra y ella le gusta viajar en compañías de bajo presupuesto y se sube a los barcos más viejos. Ella no le da miedo a hacer eso. Pero yo personalmente no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque entonces uno va de vacaciones con la preocupación de si algunas cosas en la cabina no le van a funcionar o si la piscina no está muy limpia, etcétera, etcétera. Así que mejor escoge alguna de la opción 1 o la opción 2. ¿Cuáles son compañías de bajo costo? Por ejemplo, como MSC o como Carnival. Hay otra que se llama Costa, que es un poquito más bajo presupuesto. Y hay otra que se llama PIO, y esa opera por el lado de Reino Unido. Si viajas con una de esas compañías, ya estás consiguiendo un precio barato, digamos, en lo que es relacionado con el precio general de la industria de los cruceros. Si escoges viajar con compañías de un poquito mayor categoría, como Norwegian, como Royal Caribbean o como Celebrity, pues el crucero cuesta más. Pero buscando los barcos más viejos de la compañía vas a encontrar buen precio. ¿Qué es lo que pasa con los barcos viejos de estas compañías? Como son compañías muy poderosas, cuando un barco está viejito lo remodelan, lo reacondicionan, le llaman ellos, y el barco queda como nuevo y todo queda funcionando muy bien. Nosotros hemos viajado tanto en barco viejo de la compañía Royal como en barco viejo de la compañía Norwegian y los barcos están muy bien. Eso nos ha ayudado a que el crucero cueste un poquito menos. Ahora, una vez viajé con un barco viejo de una compañía de bajo presupuesto y créanme que no lo repetiría nunca en la vida. Ahora, ¿por qué el cuento del barco? Bueno, porque los barcos más nuevos cuestan mucho más caro que los barcos más viejos. Sin embargo, está esos dos lados, ¿verdad? Las compañías de bajo costo y las compañías un poquito de mayor categoría. Yo creo que la más cara en el sentido de los barcos nuevos es Royal Caribbean, porque si uno quiere ir en el barco más nuevo de Royal Caribbean le cuesta mucho más caro que ir en el barco más nuevo, por ejemplo, de Norwegian. Mi esposa y yo reservamos un crucero con Norwegian en el barco más nuevo de la compañía que todavía no ha zarpado y lo tenemos reservado y nos costó a un precio parecido de lo que cuesta un crucero regular de Norwegian. O sea que por ser el barco nuevo no nos están cobrando un gran porcentaje más que si nos pasaba si queríamos ir en el barco más nuevo de Royal Caribbean. Y en el caso de las otras compañías hay diferencia de precio entre el barco más nuevo, pero no tan alto como los de Royal. Y por supuesto hay otros factores que influyen en el precio de un crucero que por supuesto yo siempre insisto en todos mis videos en decir que hay 7 factores primarios que influyen en el precio de un crucero y hay 3 factores secundarios que también influyen. Así que esas 10 cosas van a hacer que suban y bajen los precios en el crucero que vas a escoger. Para eso tengo mi libro que se llama Cómo reducir el precio de un crucero. Es un libro digital que se puede descargar. Lo puedes descargar desde mi sitio web. En pantalla aparece la información o debajo en la descripción. Y también doy asesoría y podemos revisar cuáles son tus planes para tratar de mejorar los costos para que te salga más barato el viaje que pienses hacer con cualquier compañía en cualquiera de los presupuestos.